Elena había dedicado los últimos 10 años de su vida al cuidado de su esposo, Esteban. Desde el accidente que lo había dejado postrado en cama, ella renunció a sus sueños, a su carrera y a su vida social. Todas las mañanas, con una sonrisa en el rostro, comenzaba su día preparando su desayuno, ayudándole a asearse y pasando horas leyendo sus libros favoritos junto a él. No era fácil, pero Elena sentía que su amor era suficiente para sobrellevar cualquier sacrificio. A su lado, siempre estuvo su mejor amiga, Mariana, quien era como una hermana para ella. Mariana solía visitarlos casi todos los días, llevándoles comida o simplemente conversando con Elena para levantarle el ánimo. Ella se había convertido en el soporte emocional de Elena, y aunque a veces le aconsejaba que se tomara un descanso, Elena prefería quedarse en casa, asegurándose de que Esteban estuviera bien atendido. Durante todos esos años, Elena nunca dudó del amor y la gratitud de Esteban. Aunque él no podía expresar sus sentimientos como antes, sus ojos reflejaban aprecio y cariño cada vez que Elena estaba cerca. Eso era suficiente para ella. Su corazón estaba lleno de amor y de esperanza de que algún día todo mejoraría. Ese amor era su combustible y su refugio en medio de una vida llena de sacrificios. Sin embargo, había días en que el agotamiento la consumía. Las noches largas y las preocupaciones constantes a veces le pasaban factura. En esos momentos, recordaba las promesas de amor eterno que Esteban le había hecho cuando se casaron, y eso la ayudaba a seguir adelante. Para Elena, su matrimonio era más fuerte que cualquier dificultad, y la presencia de Mariana le daba el aliento necesario para continuar. Elena nunca sospechó que la lealtad y dedicación que ofrecía de forma incondicional algún día se convertirían en una fuente de profundo dolor. Sin embargo, un giro inesperado en su vida estaba a punto de derrumbar todas las certezas y abrir sus ojos a una amarga verdad que nadie quisiera descubrir. Cada mañana seguía el mismo ritual. Elena se levantaba antes del amanecer, preparaba el desayuno de Esteban y luego le daba su medicina. Los primeros rayos del sol iluminaban su pequeño hogar, y ella aprovechaba para abrir las ventanas y dejar que el aire fresco purificara el ambiente. Para ella, cuidar de Esteban no era una carga, sino una manera de expresar su amor. Esa rutina le daba paz y un sentido de propósito que le hacía sentir completa. Mariana, siempre atenta, solía llegar a media mañana con alguna sorpresa. A veces, era un pastel casero, otras, una película que ambas disfrutaban juntas mientras Esteban descansaba. Mariana le insistía a Elena que debía salir más, que debía dedicarse tiempo a sí misma, pero ella rechazaba esas propuestas con dulzura, asegurando que no había lugar donde quisiera estar más que al lado de su esposo. Esa rutina se había vuelto su vida, y aunque sus días parecían repetitivos, Elena encontraba felicidad en los pequeños momentos. Disfrutaba las tardes en que, sentada junto a la cama de Esteban, leía en voz alta, recordando los días en que él solía leerle a ella. Esos recuerdos la mantenían firme en su decisión de no abandonar su lado, convencida de que su sacrificio tenía un propósito noble. Sin embargo, en ocasiones, una pequeña voz en su mente le recordaba todo lo que había dejado atrás. Sus amigos, su carrera como artista y su pasión por la música. Eran sacrificios que, aunque dolorosos, había aceptado sin remordimientos. Creía firmemente que el amor verdadero requería entrega y que, al final, todo el esfuerzo valdría la pena. Esa paz aparente que Elena sentía iba a ser rota de una forma abrupta y dolorosa, cuando el destino la empujara a ver una realidad escondida, una que ni en sus peores pesadillas hubiera imaginado. Sin embargo, aún no estaba lista para enfrentarse a esa revelación. Un día, Elena tuvo que salir al médico por un dolor de cabeza que no la dejaba en paz. Era raro que se alejara de casa, pero Mariana insistió en que se cuidara y se ofreció para quedarse con Esteban. Aunque dudosa, Elena aceptó, agradeciendo la preocupación de su amiga. Era la primera vez en mucho tiempo que confiaba el cuidado de su esposo a alguien más, y no se sentía completamente cómoda, pero decidió tomarse un respiro. Al volver a casa más temprano de lo esperado, encontró la puerta entreabierta. Algo en su corazón le dio una mala sensación, un presentimiento que no podía explicar. Entró en silencio,
esperando encontrar a Esteban descansando y a Mariana preparando la comida. Sin embargo, lo que escuchó en la habitación la dejó helada. Una risa baja y susurrante que claramente no era de su esposo. Se detuvo a escuchar, sin atreverse a entrar. Mariana y Esteban estaban conversando en un tono íntimo, como si compartieran algo más que simples palabras. Elena sintió un nudo en el estómago, pero se obligó a permanecer en silencio. No podía entender lo que estaba sucediendo, y su mente intentaba encontrar una explicación lógica. Sin embargo, cada palabra que escuchaba la hacía sentir más traicionada y confundida. Sin hacer ruido, se acercó lentamente y pudo oír cómo Mariana y Esteban hablaban de ella, de su sacrificio y de cómo les facilitaba las cosas. Esteban parecía más alegre que nunca, un tono de voz que no había usado con Elena en años. Mariana, por otro lado, le susurraba cosas que Elena jamás habría imaginado escuchar de su mejor amiga. La traición era como un puñal en su pecho, y cada palabra era un giro más profundo de la herida. Con el corazón destrozado, Elena se retiró silenciosamente de la casa, incapaz de procesar lo que había escuchado. La imagen de Esteban y Mariana compartiendo confidencias, burlándose de su sacrificio y entrega, rompía cada fragmento de su confianza. Sin saber a dónde ir, se alejó de su hogar, sintiendo cómo su mundo se desmoronaba bajo sus pies. Esa noche, Elena pasó horas caminando por las calles de la ciudad. La tristeza y la confusión la consumían. Todo lo que había dado, todo lo que había sacrificado, parecía haberse convertido en una broma cruel. La traición de Esteban y Mariana era una carga insoportable, y en medio de su dolor, comenzó a preguntarse si había hecho mal en dar tanto sin recibir nada a cambio. En su mente, repasaba cada momento de su relación, tratando de encontrar señales que hubiese pasado por alto. Recordó los gestos distantes de Esteban, las veces que Mariana le insistió en que se tomara tiempo para sí misma y cómo ella siempre había confiado en su amiga sin dudar. Se sentía avergonzada por haber sido tan ingenua, por haber confiado ciegamente en quienes ahora sabía que la habían traicionado. Con el alma rota, Elena decidió que ya no volvería a ser la misma. Esa traición había despertado en ella una fuerza que desconocía. Su sacrificio había sido en vano, y ahora entendía que debía priorizarse a sí misma. Por primera vez en años, decidió que no regresaría a casa, al menos no de la misma manera en que había salido. Necesitaba tiempo para sanar y decidir qué haría con su vida. A la mañana siguiente, alquiló un pequeño cuarto en un hostal y comenzó a planear su nueva vida. Sentía que había perdido todo, pero en el fondo, una pequeña chispa de esperanza empezaba a encenderse. Sabía que aún había un camino por recorrer, uno que la llevaría a enfrentar sus miedos y a tomar decisiones difíciles, pero estaba dispuesta a hacerlo. Elena estaba decidida a reconstruirse desde las cenizas de esa traición. No sabía cómo lo lograría, pero sentía que cada paso que daba era una liberación de la carga que había soportado por tanto tiempo. Aunque el dolor aún la consumía, su espíritu comenzaba a buscar una salida, un nuevo propósito que la llevaría hacia una vida mejor. Con los días, Elena empezó a ver su situación desde una nueva perspectiva. Se dio cuenta de que la traición de Esteban y Mariana, aunque dolorosa, también le había abierto los ojos a una verdad que quizás nunca habría descubierto por su cuenta. En lugar de dejarse consumir por el rencor, decidió que tomaría esa experiencia como una oportunidad para crecer y encontrar una paz interna que nadie podría arrebatarle. En el hostal, conoció a personas que la inspiraron y le ayudaron a ver la vida con otros ojos. Una de ellas era Rosa, una mujer mayor que había superado muchas adversidades. Rosa se convirtió en su confidente y le enseñó que el perdón no era para los demás, sino para uno mismo. Elena empezó a trabajar en el proceso de dejar ir el dolor, aunque le costara admitirlo. Los días se convirtieron en semanas, y Elena, poco a poco, empezó a sentirse más fuerte. Retomó su pasión por la música y comenzó a tocar en pequeños eventos locales, donde conoció personas que valoraban su talento. Era como si la traición hubiese sido el empujón que necesitaba para reencontrarse consigo misma, para recordar quién era antes de que el sacrificio por Esteban se volviera su vida entera. Aún sentía la sombra de la traición,
pero cada día que pasaba era una oportunidad para sanar y reconstruir su mundo. Recordaba las palabras de Rosa y aprendió que podía transformar el dolor en aprendizaje. Lo que alguna vez fue una herida abierta ahora se estaba convirtiendo en una cicatriz que la haría más fuerte. Finalmente, un día decidió regresar a su hogar, no para reconciliarse, sino para enfrentar a quienes le habían hecho daño. Sabía que esa confrontación era necesaria para su proceso de sanación, y aunque sentía temor, también sentía una firme determinación de no permitir que su sufrimiento fuera en vano. Elena regresó a su hogar con el corazón acelerado, pero con la determinación de quien ya no permite que el miedo controle sus decisiones. Sabía que debía enfrentar a Esteban y Mariana, no para obtener respuestas, sino para cerrar un ciclo que tanto dolor le había causado. Entró a la casa en silencio, como si no quisiera perturbar la paz superficial que siempre había creído tener allí. Para su sorpresa, encontró a Esteban solo. Mariana no estaba, y el ambiente de la casa se sentía extraño, como si los secretos ocultos en sus paredes finalmente hubieran salido a la luz. Esteban la miró, desconcertado, y trató de sonreír como siempre hacía cuando ella llegaba. Sin embargo, Elena percibía ahora la falsedad en sus gestos, y eso le dio la fortaleza que necesitaba para confrontarlo. Sin rodeos, Elena le dijo que sabía todo, que había escuchado la conversación entre él y Mariana. La expresión de Esteban cambió, el hombre que alguna vez había sido su compañero y su amor eterno ahora mostraba un rostro de miedo y vergüenza. Él trató de justificar sus acciones, alegando que la soledad y la frustración lo habían llevado a buscar consuelo en otra persona, pero para Elena, las excusas no eran suficientes. Mientras Esteban intentaba explicarse, Elena sintió una paz inesperada. Era como si al escuchar sus palabras vacías, todas las cadenas que la habían atado a esa relación se desvanecieran. Comprendió que su amor y sacrificio habían sido reales, pero también supo que ya no tenía sentido aferrarse a alguien que había traicionado su confianza de la peor manera. Elena dejó claro que no volvería a soportar más mentiras ni engaños, y que estaba dispuesta a seguir adelante sola. Esa fue la última vez que vio a Esteban con los mismos ojos, ahora, lo veía como una sombra del hombre que alguna vez amó. El siguiente paso era enfrentar a Mariana. Elena sentía que debía confrontar a su antigua amiga, la persona en quien más confiaba y que había traicionado esa confianza sin piedad. La buscó en el café donde solían reunirse años atrás, un lugar que ahora le traía recuerdos amargos, pero que también simbolizaba el fin de una amistad basada en mentiras. Cuando Mariana llegó y vio a Elena, su expresión de sorpresa fue evidente. Tratando de fingir normalidad, se sentó frente a ella como si nada hubiera sucedido. Pero Elena no tenía intenciones de jugar el mismo juego. Directamente, le preguntó por qué lo había hecho, porque había traicionado una amistad tan valiosa y un vínculo de años. Mariana, inicialmente nerviosa, terminó por confesar. Admitió que se había sentido atraída por Esteban en silencio, soportando un deseo reprimido por años, y que, cuando tuvo la oportunidad, no dudó en seguir adelante. Alegó que nunca fue su intención lastimarla, pero sus palabras sonaban vacías, como si estuviera justificando un acto de egoísmo. Para Elena, esa explicación solo confirmó lo que ya sabía: Mariana nunca había sido una verdadera amiga. Las lágrimas se acumularon en sus ojos, no de tristeza, sino de rabia contenida, de la decepción de haber depositado su confianza en alguien tan insensible. Con un tono firme, le dejó claro que no quería verla nunca más y que su amistad estaba terminada para siempre. Sin decir más, Elena se levantó y se fue, sintiendo que con cada paso que daba, se liberaba del peso de años de mentiras y decepción. Sabía que el proceso de sanación sería largo, pero también sabía que estaba lista para comenzar de nuevo, libre de personas que no valoraban su lealtad. Con el cierre de esos capítulos dolorosos, Elena se sentía como una nueva persona. Aún llevaba consigo cicatrices profundas, pero estaba decidida a darle un nuevo rumbo a su vida. Recordó los sueños que había dejado de lado, sus ambiciones como artista, y decidió que era momento de retomarlos. La música, que siempre había sido su pasión, ahora se convertía en su refugio y su propósito. Alquiló un pequeño espacio en el centro de la ciudad,
donde comenzó a dar clases de música a niños y jóvenes. Ver la alegría en sus rostros le daba una sensación de plenitud que hacía años no experimentaba. A través de cada nota y cada canción, Elena sentía que poco a poco recuperaba las partes de sí misma que había perdido al lado de Esteban. Mientras su vida se llenaba de nuevos significados, conoció a Andrés, un músico y productor local que quedó impresionado por su talento. Andrés la invitó a participar en un proyecto musical que estaba desarrollando, y aunque al principio Elena dudó, finalmente aceptó. Sentía que este era un paso hacia la vida que siempre había deseado. Los días se llenaron de ensayos, grabaciones y nuevas amistades. Elena comenzaba a experimentar la libertad y el amor propio que había perdido durante tanto tiempo. Cada logro era una victoria sobre su pasado, y cada canción era un recordatorio de que ella tenía el poder de reconstruir su vida, de redefinir su felicidad. Aunque aún quedaban sombras de tristeza en su corazón, Elena sabía que estaba en el camino correcto. Había aprendido que el dolor no la definiría, sino que se convertiría en su motor para alcanzar sus sueños y vivir plenamente. Con el paso del tiempo, Elena se convirtió en una figura reconocida en el ámbito musical de su ciudad. Su historia de superación y su talento cautivaban al público. Las canciones que escribía, llenas de emoción y autenticidad, se volvieron populares, y pronto fue invitada a dar conciertos y entrevistas. Elena sentía que su vida finalmente tomaba el rumbo que siempre había deseado. Durante una entrevista en la radio local, compartió parte de su historia, sin mencionar nombres pero dejando claro el dolor y la traición que había experimentado. Su relato conmovió a los oyentes, y su historia de superación inspiró a muchos. Para ella, este éxito era una forma de demostrar que nadie podía destruirla, que había encontrado en su propia fortaleza la capacidad de salir adelante. Mientras tanto, Esteban y Mariana empezaron a notar el ascenso de Elena. Las noticias sobre sus éxitos se extendieron rápidamente, y ambos se sintieron perturbados al ver cómo ella prosperaba sin ellos. Mariana, especialmente, comenzó a sentirse culpable al ver cómo Elena transformaba su dolor en logros, mientras ella continuaba atrapada en una relación que no le daba felicidad. Esteban, por su parte, comenzó a sufrir el peso de sus propias decisiones. Se dio cuenta de que había perdido a una mujer excepcional y que su vida, llena de remordimientos, no le ofrecía ninguna satisfacción real. La venganza de Elena no era una acción directa, sino el éxito que lograba al superar la traición y demostrar que no dependía de nadie para ser feliz. Elena entendió que la mejor venganza era su propia felicidad y éxito. No necesitaba ver a Esteban o Mariana sufrir, su mayor logro era haber sanado y ser dueña de su destino. Un año después, Elena había alcanzado un éxito considerable. Su vida era plena y sus sueños se materializaban ante sus ojos. Por otro lado, Esteban y Mariana enfrentaban las consecuencias de sus actos. La relación que habían construido sobre una base de mentiras y traición comenzó a desmoronarse. Las peleas se volvieron constantes, y el resentimiento creció entre ellos. Mariana, cansada y arrepentida, trató de acercarse a Elena, pero ésta no le dio oportunidad. Para ella, esa amistad estaba muerta. Mariana, sola y avergonzada, entendió que había perdido a la única persona que realmente la había valorado. Esteban, por su parte, comenzó a sufrir problemas de salud y enfrentó una soledad abrumadora, sin el apoyo y cuidado que alguna vez Elena le había dado. Elena, por otro lado, vivía rodeada de personas que la valoraban y respetaban. Había formado nuevas amistades y construido una red de apoyo sólida. Su música continuaba creciendo, y cada éxito era una confirmación de que había tomado la decisión correcta al seguir adelante sin mirar atrás. Finalmente, Elena encontró la paz en su corazón. Había perdonado, no por ellos, sino por ella misma. Aprendió que el tiempo y la vida se encargan de poner a cada uno en su lugar. La justicia no siempre es directa, pero llega cuando menos se espera. Y así, con el corazón en paz y la vida llena de nuevas oportunidades, Elena continuó su camino, dejando atrás el dolor y viviendo una historia que ella misma había reescrito. Había aprendido que a veces, el sabor amargo de la decepción es solo el comienzo de una vida llena de dulzura y libertad.
Elena había encontrado una paz que jamás creyó posible. Rodeada de nuevas amistades, éxito y una renovada pasión por la vida, su pasado ya no la atormentaba. Lo que alguna vez fue un doloroso capítulo ahora era solo una historia lejana. A través de su música y su trabajo, había transformado el sufrimiento en algo bello, algo que inspiraba a otros y le daba sentido a su propia existencia. Un día, mientras preparaba una presentación en un evento benéfico, recibió una carta inesperada. Era de Esteban. En sus líneas, él le pedía perdón por el daño que había causado, confesando que, después de todo ese tiempo, había entendido el valor de su amor y sacrificio. Sin embargo, Elena ya no necesitaba sus disculpas para sanar. Para ella, la carta era una prueba de que el tiempo había hecho justicia, pero también era un recordatorio de que su vida había cambiado y que ya no era aquella mujer que dependía de la aprobación o el perdón de otros. Guardó la carta sin responder, dejando que su silencio fuera la respuesta final. Sentía que ya no tenía nada que decirle a Esteban, había cerrado ese capítulo y su vida ahora pertenecía a un futuro que construía cada día con sus propias manos. La fortaleza que había desarrollado en su proceso de sanación era su mayor logro, y no tenía intención de mirar atrás. La noche del evento, Elena dedicó su presentación a todas las personas que alguna vez se habían sentido traicionadas o subestimadas. Sus palabras resonaron en el auditorio, y cada nota que tocó llevó un mensaje de esperanza y renacimiento. La audiencia la ovacionó, y ella comprendió que su propósito en la vida era más grande que cualquier relación fallida o traición pasada. Elena terminó la noche rodeada de aplausos y sonrisas, con la certeza de que, por fin, estaba donde siempre debió estar, en paz consigo misma y viviendo una vida plena y auténtica. Después de su éxito en el evento, Elena recibió una oferta para trabajar en un proyecto internacional de música que le permitiría viajar y expandir su carrera. Aunque siempre había amado su ciudad, sentía que era el momento perfecto para aventurarse y conocer nuevos lugares. Sabía que el viaje no solo le abriría puertas profesionales, sino que también representaba una liberación total de su pasado. Con emoción, comenzó a planear su partida. Andrés, su amigo y productor, la animó a dar ese paso y le recordó cuánto había crecido desde que comenzaron a trabajar juntos. Elena se sentía agradecida por todas las personas que la habían apoyado en su camino, y sabía que este nuevo comienzo era el resultado de su propia valentía y determinación. La noticia de su partida llegó a oídos de Mariana, quien intentó contactarla una vez más. Sin embargo, Elena decidió no responder. No sentía odio ni rencor, solo la firme convicción de que su vida ya no tenía espacio para personas que alguna vez le hicieron daño. Mariana, por su parte, quedó sola, enfrentando las consecuencias de sus decisiones y reflexionando sobre los errores que le costaron una amistad invaluable. Elena se despidió de su ciudad con el corazón ligero y una sonrisa en el rostro. Cada paso que daba hacia el avión era un paso hacia la libertad, hacia una vida que construiría sin limitaciones ni sombras del pasado. Se sentía lista para todo lo que vendría, confiada en que el mundo le ofrecería nuevas oportunidades y experiencias. En ese momento, Elena comprendió que no solo había dejado atrás una relación tóxica, sino también una versión de sí misma que ya no existía. Estaba lista para ser feliz y libre, abrazando todo lo que la vida tuviera para ofrecerle. En su viaje, Elena conoció diferentes personas y culturas que le abrieron la mente y el corazón. Cada país, cada ciudad y cada persona que cruzaba su camino le enseñaba algo nuevo sobre la vida y sobre sí misma. Descubrió que el amor propio era el regalo más preciado que podía darse, y aprendió a valorarse como nunca antes lo había hecho. Mientras recorría nuevos lugares, empezó a escribir canciones basadas en su experiencia de sanación y empoderamiento. Esas letras eran su refugio, su manera de expresarse y de liberar el dolor que alguna vez había sentido. Sus canciones comenzaron a ganar popularidad, y su mensaje de superación resonaba en personas de todas partes del mundo. Durante una presentación en un festival de música en Barcelona, Elena conoció a Alejandro, un fotógrafo apasionado por el arte y la naturaleza. La conexión entre ellos fue inmediata, pero esta vez Elena no tenía prisa. Había aprendido a amarse a sí misma primero y, aunque disfrutaba de la compañía de Alejandro, decidió tomar las cosas con calma, sin las prisas o las expectativas que alguna vez la consumieron. El tiempo con Alejandro fue diferente. Él la apoyaba sin esperar nada a cambio, y respetaba su libertad y su independencia.
Elena sintió que finalmente había encontrado a alguien que no solo respetaba su espacio, sino que también la inspiraba a ser cada día una mejor versión de sí misma. Era un amor libre y honesto, construido sobre la base de la confianza y el respeto. Con Alejandro a su lado, Elena experimentó el amor de una manera que nunca había imaginado. Era un amor sin dolor, sin sacrificio, y sin las cadenas de una relación tóxica. Era un amor sano, nacido del respeto mutuo y de la libertad compartida. Años después, Elena regresó a su ciudad natal como una artista reconocida y respetada. Su música se había convertido en una fuente de inspiración para muchos, y su historia de superación era conocida en cada rincón. Al caminar por las calles, notó cómo la gente la reconocía y la saludaba con admiración. Su vida había cambiado en todos los sentidos, y ella se sentía orgullosa de todo lo que había logrado. En una entrevista para la televisión local, fue invitada a contar su historia. Sin mencionar nombres, habló de cómo había enfrentado una traición devastadora y cómo había renacido de las cenizas para construir una vida plena y exitosa. Su mensaje era claro: el dolor no define a una persona, pero sí puede ser el impulso para transformarse y alcanzar la felicidad. Esteban y Mariana, ahora olvidados por Elena, se enteraron de su regreso y de su éxito. Ambos habían caído en el olvido y en la soledad, atrapados en una vida llena de arrepentimientos. Mariana intentó asistir al evento donde Elena se presentaría, pero fue rechazada en la entrada por no tener una invitación. Comprendió que ya no era bienvenida en la vida de quien alguna vez fue su mejor amiga. Elena, por otro lado, seguía adelante, enfocada en su futuro y en su música. No necesitaba ver a Esteban ni a Mariana para sentirse realizada. Sabía que la verdadera justicia era su propia felicidad, y que aquellos que la habían traicionado ya pagaban sus propias consecuencias. Con una sonrisa, Elena finalizó su concierto, agradecida por cada experiencia que la había hecho más fuerte y más sabia. Su vida estaba completa, y sentía que, finalmente, había alcanzado la paz que tanto había buscado. Elena, ahora en paz consigo misma, reflexionó sobre el camino recorrido. Desde aquella amarga traición hasta su ascenso en el mundo de la música, había experimentado un viaje de sanación y empoderamiento que la había transformado profundamente. Lo que alguna vez fue dolor se había convertido en fuerza, y lo que fue una traición se había vuelto su inspiración. Mirando al futuro, decidió continuar su vida junto a Alejandro, quien había sido un apoyo constante en su camino. Sabía que, a su lado, podía ser ella misma sin temor a ser juzgada o traicionada. Había encontrado una pareja que valoraba su libertad y que la acompañaba en su viaje, sin exigir que renunciara a sus sueños. Elena también decidió crear una fundación para apoyar a mujeres que, como ella, habían enfrentado situaciones de abuso y traición. Su objetivo era ayudar a otras a descubrir su fortaleza interna y a encontrar su propio camino hacia la felicidad y la realización. Su historia de vida se convirtió en una inspiración para miles de personas que veían en ella un ejemplo de resiliencia y valentía. Años después, mientras disfrutaba de una tranquila tarde junto a Alejandro, recordó todo lo que había pasado y cómo había logrado superar cada obstáculo. Se sentía agradecida por cada experiencia, incluso las dolorosas, porque le habían permitido ser quien era ahora. Elena ya no era la mujer que dependía de los demás para ser feliz, había encontrado su felicidad en su propio corazón. Con una sonrisa y la mirada puesta en el futuro, Elena cerró ese capítulo de su vida para siempre, decidida a seguir viviendo en libertad, rodeada de amor genuino y con la certeza de que, a veces, las decepciones más amargas son el punto de partida para una vida más dulce y plena.